Bien, vayan a la parte de la membresía bíblica de la iglesia y vamos a comenzar esta clase, esta sección, a discutir varios principios sobre el concepto bíblico de membresía. Entonces, si tienen ahí el manual en la mano, voy a empezar a leer la introducción y a compartir. La clase se va a tratar de tres áreas. La primera es hacer una defensa breve del concepto de membresía, de una forma, de concepto bíblico de membresía. Y eso lo hacemos porque muchos miembros, suena como contradictorio, pero muchos miembros del cuerpo de Cristo están retando el concepto tradicional de ser parte de una iglesia como miembro. Y allá afuera hay muchas personas que cuando escuchan el término miembro, automáticamente levantan una bandera roja y le llegan a subrayar o a nombrar a esas palabras como si fuera algo legalista, como si fuera algo de lo cual ellos no quieren tener participación. Eso de membresía, que la iglesia no es un club para hacer una clase de membresía, que ya somos parte de Cristo y que simplemente pues no creen en eso. Y en esta parte de la clase, la primera parte, vamos a discutir por qué es importante tener una clase de membresía, por qué es importante que aquellas personas que van a componer parte de una iglesia local pasen por un proceso donde se les equipe, se les prepare, se les ponga para entonces luego ser miembros de esa iglesia local. La segunda parte vamos a hablar sobre el compromiso del liderazgo de una iglesia hacia la membresía de ese cuerpo. En otras palabras, ¿qué debe de esperar la iglesia, los miembros de su liderazgo? Y la última parte, que es donde vamos a pasar un poco de más de tiempo, es el compromiso de la iglesia, de los miembros, hacia su iglesia y hacia el liderazgo. Esas son las tres partes de esta clase. Así que comencemos leyendo la introducción, donde dice: el concepto de membresía es un concepto bíblico, a pesar de que el concepto por doctrina o tradiciones del hombre a lo largo de la historia de la iglesia ha sido distorsionado y mal aplicado en la vida de la iglesia. Por medio de esta enseñanza pretendemos aclarar algunos malos entendidos, prejuicios y a su vez establecer una perspectiva clara conforme a las Escrituras. Gracias. Ok, quiero que primero veamos, si están aquí, algunas de las escrituras que nos hablan del concepto de membresía. Número 1, tenemos ahí Efesios 2, 19 al 22, que dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, ¿y qué? Y miembros de la familia de Dios. Dice lo siguiente en este texto que me gusta: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Vieron que el concepto de edificación viene después de membresía, que primero tienes que ser parte de la familia para luego poder ser ¿qué? Edificado en el fundamento de los apóstoles y los profetas, que no es otra cosa que las escrituras o el evangelio. Y dice: siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, note algo particular, Pablo está usando diferentes descripciones o características para la iglesia. Primero habló de ella como una familia. Aquellos que han nacido de nuevo vienen a ser parte, miembros de la familia de ¿quién? De Dios, son familia. Pero ahora Pablo llama a esa familia un edificio. Somos edificados ¿para qué? En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Por lo tanto, la familia que fue llamada por gracia necesita ser edificada para llegar a ser un templo santo para el Señor. Dice ahí en una nota:
En esta referencia bíblica que acabamos de leer, las frases conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios y juntamente edificados nos describen el concepto de membresía y de pertenencia como condiciones necesarias para el crecimiento de la iglesia como ciudad, nación, reino, familia, templo y morada de Dios. En otras palabras, usted no puede crecer y usted no se puede desarrollar como creyente independientemente de ser parte integral de una familia de fe. Dice ahí, conciudadanos de los santos implica una identidad ¿de qué? De hijos. Pablo nos describió como conciudadanos de los santos. Eso apunta a nuestra nueva identidad. Cada vez que nace un creyente, cada vez que hay un nuevo nacimiento, ese creyente, ese nuevo creyente viene a ser conciudadano de todos los ciudadanos que ya participan de esta gloriosa ciudad llamada la iglesia. Vienen a ser parte de esa ciudad. Bien coordinado implica un cuerpo. Mira todas las implicaciones. Somos conciudadanos, pero también somos ¿qué? Un cuerpo. Se nos describe como un cuerpo. Dice, soy juntamente edificados, implica una casa, un templo, un edificio, una morada. Mire otros versículos bíblicos. Primera de Corintios 12, 18 al 20. Dice, mas ahora Dios ha colocado ¿a quiénes? Los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son ¿cuántos? Muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Vemos ahí nuevamente el concepto de miembros. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, ¿y qué? Y miembros cada uno en particular. Otra escritura es Romanos 12, 4, 5, que dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Entonces, ahí hay otra nota que dice el principio que estas referencias bíblicas nos revelan de forma explícita es que no fuimos llamados para ser miembros solitarios, aislados e independientes los unos de los otros, sino todo lo contrario. Fuimos llamados para ser miembros colectivamente e interdependientes. Entonces, ese concepto que hay allá afuera de miembros del cuerpo de Cristo solitario, que se congregan en sus propias casas, que se pastorean ellos mismos, que cogen nada más clases por el internet y la iglesia que visitan es solamente por internet, no es bíblico. El concepto de iglesia bíblico es el que estamos viendo, que Dios a todo miembro, a todo impío, a quien Él le da vida, lo siembra, lo establece, lo hace parte de una familia de fe para que ese individuo en esa familia de fe o en esa ciudad de fe pueda ser ¿qué? Edificado, preparado, equipado y pueda funcionar según la gracia que se le va a dar. Entonces hay dos dimensiones de la membresía del creyente en relación a la iglesia. Mire lo que dice este versículo en Efesios 4, 15 al 16. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose. Colosenses 2:19 dice, haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Ahí hay dos principios importantes. Nuestro crecimiento espiritual necesita de dos conexiones. Digan eso conmigo, dos conexiones. La primera conexión para tú crecer individualmente es con la cabeza, que ¿quién es? Cristo. Eso implica tu relación con Dios. Tú no puedes crecer en Dios independientemente de una relación vertical con Dios. Y a mí me gusta porque estos dos principios nos enseñan la cruz.
una relación vertical. La segunda dimensión de tu crecimiento es una relación ¿qué? Horizontal. Mire esto, conectados con la cabeza y unidos, que es lo que los dos textos nos dicen. Que dice, uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. En otras palabras, Pablo está diciendo, tú tienes un llamado para crecer de conectarte con la cabeza y conectarte con ¿quién? Con el cuerpo. El miembro, escuche bien esto, la persona que crea que puede crecer en Dios sin estar plantado en una iglesia, ser miembro de una iglesia, conectado con los hermanos de la iglesia, tiene una falacia en su propia mente. No hay forma de crecer en Dios si tú no eres parte de una iglesia local donde tú estás sembrado, arraigado, cimentado y estás no solamente ahí unido, mira, me gustan las palabras, entrelazado por las coyunturas, eres parte de un cuerpo. Y esto, por más sencillo que suene, es necesario porque hay un montón de hermanos que ellos creen que ellos no necesitan ser parte de ninguna iglesia para crecer. ¿Qué pasa? Yo siempre uso este ejemplo. ¿Qué pasa si este dedito aquí, se vuelve un revolucionista y decide por sí mismo desprenderse del cuerpo? ¿Qué va a pasar con él? Al destetarse de la vida, y esto es muy importante para mí, que fluye en el cuerpo, muere. No puede funcionar. El cuerpo puede funcionar sin él. Sí. Va a tener ciertos problemas el cuerpo, pero puede funcionar. Y todos los demás miembros van a poder funcionar, aunque van a padecer de la pérdida del dedo. Porque necesito explicar que el dedo es necesario en el cuerpo. Pero ese dedo, al desprenderse, saboteó su propio crecimiento, su propia edificación y su propia bendición. No hay ningún hermano que sea parte del cuerpo universal de Cristo que esté retenido en su casa, que esté creciendo en Dios. Nadie. ¿Por qué digo eso? Porque Dios mismo, que estableció este orden de crecimiento para tu vida, conectado con Él y conectado con el cuerpo, no va a sabotear ese orden. Entonces hay mucha gente que dice, no importa, yo no necesito a la iglesia, mientras yo tenga una relación con Dios, estoy bien. Dios en sabiduría lo estableció así. Para crecer necesitas conexión conmigo y conexión con el prójimo. De hecho, no puedes tener una relación saludable con la cabeza si no la tienes con el cuerpo. ¿Dónde está la cabeza? En el cuerpo. Y hay gente que pretende, miembros que pretenden tener relación con la cabeza, pero no con el cuerpo. Y lo que sucede es que la cabeza no lo permite. Entonces, estos hermanos que se pasan diciendo, no, yo me congrego en casa, yo no en la iglesia, yo estoy bien en mi casa, yo oigo por internet, yo hay diezmo por internet, no hay oro más que nunca. No, mentira, tú no vas a crecer mientras no seas parte de una iglesia, porque la vida de la cabeza se experimenta en el cuerpo que es la iglesia. Si tú quieres experimentar la vida de la cabeza, que es Cristo, tiene que estar conectado en el cuerpo. Fuera de ese cuerpo, la vida no fluye. ¿Captaron eso? Eso es sumamente importante. Entonces son los dos principios que Pablo está elaborando aquí, sabiendo ya de antemano del mal que existe en nuestra propia naturaleza, de que queremos tener relación con Dios sin tener que tener relación con el cuerpo de Cristo. Entonces, escuchen bien, amamos la cabeza y odiamos el cuerpo. Cuando la cabeza y el cuerpo son ¿qué? Una misma cosa. Tú no puedes, el que rechaza el cuerpo de Cristo está rechazando la cabeza. ¿Quién es quién? Cristo. Ahora, esto para mí es muy importante. Muchos hermanos tienen problemas en congregarse por experiencias que han tenido en congregaciones donde han sido maltratados, donde han sido abusados. Ok. La tendencia, lo que ocurre es que ese miembro que fue herido dentro de un contexto de iglesia local a la que pertenecía, en la manera que haya sido herido, la tendencia es que huye, se aísla, se aleja del cuerpo. El problema es que no vas a encontrar sanidad
sino en el propio cuerpo. ¿Escuchaste eso? El mismo cuerpo que te pudo herir es el mismo cuerpo que te va a sanar. Y yo siempre digo esto, y ustedes también lo han escuchado también del apóstol. Si un pastor te dañó, te hirió, Dios va a usar a otro pastor para sanarte. ¿Escucharon eso? Porque Dios respeta la savia, la vida, la salud que Él puso en su propio cuerpo. So, Dios no hace esto, te dañó un pastor, ¿sabes qué? Salte de la iglesia no sirve. Voy a tratar contigo, tú y yo acá, yo te voy a sanar. Dios no hace eso. Dios te puede mover de esa iglesia local, porque no es una iglesia sana, pero Él te va a plantar en otro lugar para sanarte en ese lugar nuevo. Pero jamás saboteará lo que Él ya ha establecido. Entonces, yo no voy a la iglesia, es que la iglesia está llena de gente hipócrita. ¿Sí? En toda iglesia vas a encontrar eso, pero en la iglesia también vas a encontrar gente sabia, gente madura, gente que ama, gente que sana, gente que es usada por Dios. Y tú y yo tenemos que tener la capacidad de ser parte de un cuerpo que está en un proceso de desarrollo, porque solamente ahí podemos recibir y podemos dar. ¿Escucharon eso? Importante. Ok, todavía... Uh-huh. Buena o mala. Uh-huh. Es decir, como dice, pero una vez tiene información buena para dice que esto tiene que seguirse, Uh-huh. no hay manera posible de que tú puedas que decidas no congregar. Exacto. También está la persona que decide tener información, por ejemplo, completa y de lleno del Islam. Uh-huh. No necesariamente es la mejor información Uh-huh. o necesariamente la verdad, no sé. Uh-huh. Pero sí puede tener información por su cuenta en un estudio. Claro. Pero no, jamás va a crecer. Sí, exacto. Tú puedes leer la Biblia en tu casa, tú puedes orar en lengua en tu casa, tú puedes alabar, y eso representa una dimensión de bien. Estás teniendo una relación íntima con la cabeza, súper chévere. Pero si esa relación últimamente que estás teniendo ahí no se traduce hacia el cuerpo, la saboteas. No solo eso, el cuerpo no es solo para yo llegar a bendecir, es para que el cuerpo también me bendiga, porque todos los miembros de tu cuerpo operan de esta manera, reciben y dan. Todo órgano tuyo está recibiendo vida del corazón, sangre, vida, se beneficia de la vida que fluye y de la propia cabeza, y luego ¿qué hace? Libera vida también. Eso es un ciclo. Por eso es que cuando un órgano es removido, todos los órganos se van a hacer ¿qué? Afectados. Entonces, ¿por qué la membresía es importante? Porque entras en un cuerpo para recibir del cuerpo y dar. El miembro que se aísla sabotea recibir como sabotea dar. ¿Ok? Sumamente importante. Entonces, no hay espacio para llaneros solitarios dentro del cuerpo de Cristo. No lo hay, no hay. Ahora, dice aquí, los dos conceptos que existen de la iglesia es la iglesia a nivel universal y la iglesia a nivel local. Y con ciertos hermanos que yo he tenido esta conversación, que tienen este problema de ser miembros de una iglesia, porque ellos, esta es la mentalidad, el problema está aquí, que ellos solamente ven la iglesia a nivel universal, pero no entienden el concepto de la iglesia a nivel local. Entonces, para ellos, como ya ellos son parte de esa iglesia universal, ¿qué es la iglesia universal? Déjenme resumir. La iglesia universal en las escrituras, y lo tenemos ahí, dice, la iglesia universal se refiere al cuerpo de Cristo espiritual y eterno, compuesto de todos los creyentes, elegidos y redimidos que han sido llamados en el pasado, presente, y todos los que serán llamados en el futuro. El apóstol Pablo reconoció este aspecto de la naturaleza de la iglesia al escribir su carta a la iglesia que geográficamente estaba localizada en la ciudad de Éfeso, cuando dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Mire cómo Pablo unió a los santos en el cielo y a los santos en la tierra en una misma familia, porque Pablo estaba hablando del concepto de la iglesia a nivel ¿qué? Universal. La iglesia universal está compuesta de todos aquellos que han nacido de nuevo, chinos, boricuas, cubanos, mexicanos, todos los del pasado, los que ya han muerto, los que están presentes y los que van a venir y los que están allá arriba esperándonos. Entonces,
muchos de estos hermanos dicen, ya yo soy parte de la iglesia, ¿verdad? Ya tú eres parte de la iglesia porque han nacido de nuevo. Por lo tanto, yo puedo ir a la iglesia que yo quiera y congregarme donde yo quiera y estar donde yo quiera. Y si quiero este domingo ir a esta iglesia aquí, voy este domingo acá. Y si quiero ir a aquella iglesia el domingo allá, voy allá. Y tengo muchos hermanos que tienen dones para tocar, cantar o predicar y le encanta ese concepto. Si esta iglesia me necesita, yo voy y le toco allí, el miércoles le toco a aquella, le toco a esta. ¿Y a qué iglesia tú perteneces? No a ninguna, pero es que yo soy parte de la iglesia de Cristo. Y eso es un gran error. Está la iglesia universal, pero esa iglesia universal que es mística, es una iglesia espiritual porque está compuesta de todos los santos, se expresa a través de la iglesia local, que es la otra dimensión. La Biblia habla de la iglesia en dos conceptos, la iglesia universal que acabo de describir y la iglesia a nivel local. Por ejemplo, un ejemplo que tú tienes cuando Pablo habla de las iglesias, plural, en Galacia, de las iglesias de Asia, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Corintio. Adiós, pero no hay una sola iglesia. ¿Ustedes han escuchado eso? Yo no sé por qué ustedes, tantas iglesias que hay allá afuera, si hay una sola iglesia, yo no sé por qué las iglesias tienen, cada una tiene su nombre y todo eso, si el cuerpo es uno, y eso se oye bien lindo en principio, pero no es bíblico. Porque tenemos la iglesia en Corintio, la iglesia en Tesalónica, las iglesias en la región de Galacia, teníamos la iglesia en Efeso, la iglesia de Roma. Adiós, ¿cuántas iglesias habían? Porque ahí se está usando el concepto de la iglesia local. Lo que implica el concepto de iglesia local es que la iglesia universal, compuesto de millones de miembros, se reúne en diferentes localidades para darle una expresión a los propósitos de Dios. Entonces hay miles de iglesias, pero universalmente hay una sola iglesia. Pero hay miles de iglesias que se reúnen en diferentes lugares. Un solo cuerpo, pero también hay muchos cuerpos. ¿Correcto? Cada iglesia es un cuerpo que representa a Cristo en esa localidad. Por lo tanto, la iglesia universal, todos los miembros de la iglesia universal necesitan congregarse y ser parte de una iglesia local, en particular. Eso es sumamente importante. ¿Entendimos esos dos conceptos? Y ahí usted tiene ejemplos, por ejemplo, en la letra B, si va a la letra B, está el concepto de la iglesia local. Cristo habló de los dos conceptos. En Mateo 16, cuando Cristo le dice a Pedro, Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿de qué concepto estaba hablando? El universal, mi iglesia, yo la edifico. Pero luego en Mateo 18, Cristo habló del concepto de la iglesia local, y ustedes lo pueden leer en su tiempo, el concepto. Y Pablo también habló de los dos conceptos, la iglesia universal y la iglesia local. Entonces dice en el número 1, debajo de la letra B, dice, a través de todo el contenido del libro de Hechos, el cual registra el nacimiento y desarrollo histórico de la iglesia primitiva, se demuestra esta dimensión dual de membresía de los creyentes, basado en los dos aspectos fundamentales de la naturaleza de la iglesia que hemos estado estudiando. Usted nació de nuevo, ya es miembro de la iglesia universal, pero ahora necesita ser miembro de una iglesia local. Entonces dice, el prerequisito que Dios mismo estableció para que uno fuese unido espiritualmente con Cristo y a su vez integrarse a su iglesia para ser edificado como parte de ella, fue de recibir soberanamente la revelación de que Jesús de Nazaret es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El orden divino de membresía es el siguiente: se recibe revelación de Cristo en cuanto a su persona y obra, según su evangelio basado en su pacto eterno, y como resultado, integración a su iglesia como cuerpo. En otras palabras, Dios nunca va a unir a alguien a su cuerpo sin este ser ¿qué? Salvo. Sin este haber recibido iluminación y revelación del evangelio. Eso es imposible. Pero quiero decir una cosa, y ustedes lo saben, hay muchas iglesias que tienen membresía que no han nacido de nuevo. Hay mucha gente en las iglesias que son miembros de las iglesias locales, pero no son miembros de la iglesia universal. Hay muchos pastores que no son miembros de la iglesia universal. O sea que no han nacido de nuevo. Muchos, más de lo que tú te imaginas. Yo leí un libro una vez
que me escandalizó lo escribió Carlos Adán Spurgeon, y uno de los capítulos, el libro se titula Lectures to My Students, ¿cómo? Discurso a mis estudiantes se traduce en español. Y uno de los capítulos es un libro que él escribió a los pastores de su colegio, y en uno de los capítulos, él dedicó un capítulo completo a hablar de la importancia de que el pastor se asegure de que es salvo. Y yo dije, pero esto es como que es irónico, se supone que si es pastor tiene, y él estaba abogando el caso de que muchos pastores todavía no son salvos. Por lo tanto, hay mucha gente, hay iglesias que dicen, tenemos 1000 miembros, y Cristo dice, hay 3 miembros, hay 3 salvos ahí, hay 10 salvos. No porque tú tomes la clase de membresía de Casa de Gracia quiere decir que tú eres parte del cuerpo de Cristo genuinamente. No, para ser parte del cuerpo de Cristo genuinamente tienes que haber nacido de nuevo genuinamente. ¿Ok? Es importante. So dice aquí, en las frases, mire esto, en las frases que encontramos mucho esto en Hechos, se agregaban al Señor y se agregaban a la iglesia, vemos practicada esta dimensión dual de unión y membresía espiritual. Ahí están todas esas referencias en Hechos 5, 13 al 14. Dice que Dios daba crecimiento y se agregaban al Señor y se agregaban a la iglesia. De hecho, hay muchos ejemplos porque si usted nota, en la letra C, vaya a la letra C, estamos avanzando. Dice, los miembros de la iglesia primitiva eran identificados y contados como hermanos y discípulos. Hermanos y discípulos. De hecho, los discípulos, cuando el apóstol Pedro predicó, ¿cómo supieron que se convirtieron 3000 personas? ¿Había alguien contando? ¿O no había alguien contando? Este sí. Se contaba quiénes eran y quiénes no. Había una lista de miembros. De hecho, cuando Pablo habla sobre la lista de las viudas que había para ayudar a las viudas y los huérfanos, había una lista. Los líderes de la iglesia primitiva sabían quiénes eran miembros y quiénes no. Y digo eso porque hoy en día hay una modalidad de que eso de membresía, eso como si fuera un club, como si esto, es que es necesario que haya una membresía. El pastor y el liderazgo necesita saber quién es visita y quién es miembro. Porque hay una diferencia entre esos dos grupos. Eso es sumamente importante. Sumamente importante. Entonces, hago una pregunta porque yo sé que ustedes pues, son bastante maduros y tal vez ese no es el problema aquí. Pero hay dudas en cuanto a si el concepto de membresía es bíblico. Porque si estamos claros y convencidos, brincamos al próximo. ¿Estamos claros? Importante porque acuérdense que a ustedes que van a hacer que el liderazgo futuro de esta iglesia, le van a preguntar por qué hay que coger una clase de membresía en Casa de Gracia. Si ya eso es tradicional, eso es viejo, eso es las iglesias pentecostales, eso no. Usted tiene una forma de responder por qué como liderazgo de esta iglesia nosotros creemos que es necesario que se tome un proceso para llegar a ser miembro de la iglesia. Y ya yo le he explicado a ustedes, y eso me ayuda a adelantar, de que la iglesia primitiva no añadía a la gente de la noche a la mañana a sus reuniones. No, pasaban un proceso de discipulado largo y extenso antes de ser traídos a las reuniones de ellos. Y eso es sumamente importante. Usted puede encontrar ese tipo de literatura en español en unos libros de la historia de la iglesia que escribe Justo L. González. Él ahí explica en detalles las prácticas de la iglesia primitiva. Y en una de esas prácticas era esa. De hacerse miembro de la iglesia. Bueno, en cuestión de la iglesia local. Sabemos que vamos a decir, esa persona está convertida, es salva y viene de otra iglesia. Él es miembro del cuerpo de Cristo, pero todavía no es miembro de esta iglesia local. Visita, es el lenguaje usar. Está,
dependiendo de dónde venga. Pero estando ahí, en cuanto a nuestro contexto, es una visita referente a nuestra iglesia local, pero es un miembro del cuerpo de Cristo. Pero en cuanto a Casa de Gracia, es una visita porque todavía no ha sido membrado, entrelazado, conectado al cuerpo que ya está aquí. Está en un proceso de serlo. Por lo tanto, estamos en un proceso de que entienda el evangelio, de que entienda, para que pueda ser conectado. Una vez es conectado a este cuerpo, ya es miembro del cuerpo. Pero ahora mismo, en esta etapa, él está desconectado del cuerpo. Está conectado al cuerpo espiritual de Cristo, pero desconectado al cuerpo de Casa de Gracia. Necesita ser, y el proceso de discipulado y el proceso de la gracia de membresía está ahí para hacer la conexión y entrelazar. No. Uh-huh. Ok. Ahí salté algo muy importante. A los miembros de la iglesia se le puede denominar hijos de la casa. Muy bien, muy bien. Porque cuando decimos, este individuo que está visitando es hijo. Pero si queremos utilizar el término de casa para distinguirlo de los que son miembros, es muy apropiado. Esto es un hijo de la casa. Pastor, ¿qué representa eso? Es un miembro de la iglesia. Ya me gusta el término, aunque parece bien anticuado, pero es muy bueno, en plena comunión. Me encanta el término, aunque es bien tradicional y bien pentecostal, es bueno. Porque plena comunión lo que dice es que ya tiene una comunión íntegra y sana con el cuerpo. Entonces, ese sería el distintivo que se puede utilizar ahí, si así ustedes, ¿verdad? Como iglesia, el pastor lo desea utilizar de esa forma. Hijos de la casa. Ahora, por ejemplo, cuando hay personas que están aquí y que nos están visitando y que están en ese proceso y que sabemos que tienen nuestro ADN y que sabemos que solamente están en el proceso, pero sabemos que uno lo distingue, ¿no? Este es cuestión de que pase el proceso y brinque. Pues uno se puede referir a ellos. Estos son hijos que Dios nos ha dado, pero están en un proceso de membrarse y hacerse parte de esta casa para venir a ser hijos de esta casa. Pero se usa el término. Y acuérdense, estos términos son para nosotros. Para ellos los tratamos como parte del cuerpo de Cristo, familia. Les amamos, les bendecimos, pero tienen que entender que hay un proceso para llegar a ser miembro de esta iglesia. Bueno, no. Ok. Uh-huh. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Ajá. Exacto, tremenda pregunta, eso es muy bueno. La pregunta es cómo hacemos con las personas que ya eran parte de la iglesia, porque acuérdense que la dinámica en cuanto a esta iglesia, como otras muchas, es que ya existían, ya tenían procesos, tal vez un poco diferente a esto, pero estaban ahí, pero no tenían esto implementado, por lo tanto, recibíamos la gente, ¿verdad? Y todo eso. ¿Qué hacemos con las personas que ya se estaban congregando aquí, comprometiéndose aquí, pero cuando se les muestre este proceso, se rehúsen a pasar por aquí, ¿verdad? O no quieran. Ok, en el caso de todos ustedes, que ya ustedes son hijos de la casa, pero están pasando por el proceso, porque nunca pasaron por el proceso. Ahora, ¿qué pasa si en este caso Evelyn se expone a esto y dice, yo no estoy de acuerdo? Pues Evelyn se acaba ella misma de descalificar de los requisitos para ser parte integral de esta congregación. ¿Por qué? Voy a explicar esto. Esto es sencillo. Le voy a dar una ilustración. Esto es una ilustración. Y esto pasa cuando toda iglesia comienza a reformarse. ¿Ok? Esto es normal, es normal. Si yo comienzo a guiar un bus, una guagua, ¿verdad? Y yo le digo a la gente según se va montando, vamos para Orlando. Y estas son las reglas para usted poder ser parte de aquí. Pongo 3 reglas. Sencillo. Pues la gente vio las reglas, dijo, ok, me monté, estoy ahí. Pero en el proceso de yo guiar me doy cuenta
que el Dios del boss tiene más reglas. Yo responsablemente, que es lo que estamos haciendo aquí, estamos reformándonos, reestructurándonos. Hay que detener el boss y decirle a las personas, mira, hay otras reglas, hay otras cosas, hay otra estructura que te tengo que explicar. Vamos por Orlando, el destino sigue siendo el mismo, el evangelio. Pero para poder estar en el boss y correr aquí, hemos descubierto que hay que cumplir con estas reglas. Y todos nosotros, empezando con el que guía la guagua, y todos nosotros tenemos que someternos aquí. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? No, no estoy de acuerdo. Usted tiene que bajar del boss. Ah, pero es que a mí no me dijeron. Es verdad, al principio no se te dijo, porque todavía esto no había sido establecido, revelado, traído, o así de claro como está. Pero Dios nos está enseñando cómo es que tenemos que hacerlo y queremos ser fiel a Él. Por lo tanto, empezando con la cabeza y con todos nosotros, este es el diseño y tenemos que someternos toditos. Y eso es un reto para el pastor, ¿no? Y esto, pero escucha bien, no es el pastor el que está descalificando. ¿Es quién? La gente cuando se confronta con el diseño. Está ahí. Entonces ese es el reto. Uh-huh. 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 Exacto, exacto. Va a haber alguien que dice, no, esas reglas o esa estructura o ese de esto, no estoy de acuerdo, chévere, no hay problema. Somos pacientes, vamos a sentarnos contigo, aclaramos todas las dudas que tú quieras y en el momento que tú te sientas listo y sientas que esta es la iglesia, pasas el proceso y que pues, sigue viniendo. Ahora, el reto viene en cuanto a liderazgo. Si la persona es líder, entonces, ahora el diseño demanda que necesita pasar esto para poder seguir sirviendo. Porque es la regla que el diseño demanda que se le aplica a todos nosotros. A todos nosotros. Si Agapito Ávila se rehúsa a someterse a esto, Abner debe decirle, tú no puedes enseñar aquí, no puedes predicar porque tú no te estás sometiendo al mismo diseño. Y la autoridad de él está arraigada en el diseño. Así, estoy descalificado. Claro. Claro, claro. Y pasa, toda organización que pasa por un proceso de reestructurarse para mejorar lo que estaba haciendo y subir a otro nivel, siempre va a haber gente que se va a enojar, que se van a ir, que no me gusta, que ya estos cambios, una de dos, o tiramos el diseño del zafacón para complacer a una persona y que no se nos vaya, o nos mantenemos fiel aquí, tenemos la pérdida y creemos que el diseño va a funcionar y nos va a traer una multitud de otra gente. Y esa es la parte que yo siempre me recuesto. El diseño, aunque nos va a confrontar y nos va a hacer reestructurarnos, está ahí para asegurarnos que cuando vengan los demás, ya no tengan que pasar. Ve, esto es lo bueno, mire esto. Ustedes están pasando por un proceso de reformación, es más difícil. Después de esta generación, la próxima que venga, ya viene una iglesia que está formada. Cuando ellos vengan, ya ellos entran por el proceso, ellos nunca se van a enterar de nada. Ellos pasan, esta iglesia opera así. A ustedes les tocó y nos toca, como me tocó a mí, tener que reformarnos y ajustarnos y cambiarnos. Y eso se siente incómodo porque ya, ahora tengo que pasar estas clases y tengo que hacer aquello, y yo no sé para qué el pastor Agapito se mudó para acá, y y esto, y yo no sé para qué Ander se juntó con Gary, y estamos bien, y esto y lo otro. Pues esos son los dolores de una reforma, de un cambio, buscando asemejarnos más al modelo que encontramos en las Escrituras. ¿Está bien? Ok, entonces, ¿estamos claros en cuanto a la membresía de la iglesia y su concepto bíblico? Totalmente. Súper. Ahora pasen la página y encuentran esta hoja y como ya la discutimos, también pásenla. Y quiero que lleguen a la parte que dice el compromiso ministerial hacia los santos. Después de esta parte podemos tomar un break de 5 minutos para el café, para que despierten del almuerzo. Y entonces pasamos a la última parte, que es donde vamos a abundar un poco. Dice, la iglesia Casa de Gracia tiene como meta brindarle a aquellos que el Señor soberanamente añade a la congregación la oportunidad de experimentar la vida orgánica y
existente de Cristo y su iglesia, mientras caminamos juntos por la jornada de crecimiento y desarrollo personal y ministerial que hemos establecido. Los siguientes son medios y ministerios que Dios nos ha concedido para ofrecer y poner a la disposición de los miembros de Casa de Gracia. De hecho, esta lista de ministerios va a ir creciendo según se sigue añadiendo gente, se equipa gente que tienen llamados a diferentes ministerios que se van a desarrollar. Pero por lo menos por ahora, esto es lo que Casa de Gracia ofrece a sus miembros. Número 1, las áreas de nuestro compromiso. Cuando hablo de las áreas de nuestro compromiso, es el compromiso del liderazgo de esta iglesia. Pero esto es importante, del liderazgo a nivel pastoral. En este caso, estamos hablando del compromiso de Abner, el compromiso de Ibeliz, el compromiso mío como parte del equipo pastoral añadido de esta casa, ¿ok? Ese es el compromiso de nosotros hacia ustedes. Luego va a venir a ser el compromiso de aquellos que se van desarrollando como pastores en esta casa. Las áreas de nuestro compromiso. Impartir la misión, propósito y procesos de Dios en nuestros compromisos, constantemente, a través de prédicas, a través de enseñanza. Letra B, discipular. Nuestros discipulados están diseñados para compartir las doctrinas básicas del Evangelio con el fin de educar y equipar al creyente para el cumplimiento de su llamado y destino. Todos los miembros deben de esperar de parte de nosotros que nosotros los discipulemos, que sean discipulados. Y ahí tenemos 5 discipulados que usamos para discipular a la gente. Lo otro que hacemos o proveemos son casas, iglesias, y eso se va a ir desarrollando poco a poco. Las casas iglesias son grupos de hermanos que se reúnen en diferentes hogares para estudiar y repasar el mensaje del servicio principal de la semana, tener comunión los unos con los otros, compartir testimonio y disfrutar del cuerpo. Ahí se experimenta comunión, estudio, oración, adoración y desarrollo ministerial. Nosotros proveemos, llámele casa iglesia o como usted le quiera llamar, la atmósfera de grupos pequeños para que hayan relaciones y para que todas estas cosas ocurran. Ese es nuestro compromiso, que ustedes tengan una atmósfera donde ustedes puedan tener relación y puedan crecer. Número 4, cuidado pastoral. El cuidado pastoral es ofrecido y ejecutado mayormente por los líderes, y esto lo van a entender después, de casas e iglesias, quienes cuidan juntamente con los pastores principales la iglesia del Señor. En este ambiente cuidamos y protegemos a su familia y ministerio. Ahí se da consejería a nivel pastoral, alimento espiritual, seguimiento a nivel personal, familiar y ministerial. Voy a explicar esto. Cuando esta iglesia implemente las casas iglesias estructuradamente, ¿cómo van? Cada casa iglesia va a tener un líder que da esa casa. Por ejemplo, en Orlando, en mi caso, yo tenía mi casa iglesia y habían otros 2 hermanos que tenían su casa iglesia. El propósito de esos hermanos es ayudar al pastor a pastorear la iglesia según crece, sabiendo que el trabajo pastoral se multiplica según el crecimiento. Es una falacia cuando usted escucha a ciertos pastores del frente decir, yo soy pastor de una iglesia de 200 miembros. Ahí mintió. No, tú no eres pastor. Tú puedes ser el líder de esa iglesia, pero no el pastor en función. Después de 30, 40 personas ya tú no puedes pastorear. Si en verdad tomamos en serio lo que es pastorear. Si pastorear es predicar, pues sí, tú le predicas a 200. Pero si pastorear, nos dejamos llevar por el concepto de pastorear, que es cuidar, es nutrir, es sanar, todo lo que tiene que ver con pastorear, restaurar, equipar, vendar, discipular. Tú no crees, a veces fracasamos con nuestra propia familia, vamos a poder pastorear a otras 20. Entonces, mire el concepto, el sueño aquí es el siguiente: cuando estas casas e iglesias se implementen, esos hermanos que van a estar frente a casas e iglesias, preferiblemente que sean ancianos, pero si no lo hay, se equipan gente que los pueda, líderes que ya han pasado las 10 clases, que lo hagan y tengan la gracia para hacerlo. Y ellos van a cuidar pastoralmente ese grupo. Y eso tiene ciertas dinámicas que luego yo voy a explicar. Pero la idea es la siguiente: el pastor se encarga entonces de pastorear el liderazgo de la iglesia. Esa es su iglesia, esa es su casa. Los líderes. Con eso es que mayormente va a comer, con eso es que va a salir, esa es su iglesia. Sean 10 líderes o 12 líderes, esa es mi casa y con ellos me reúno una vez al mes, nos vemos, el pastoreo a los líderes.
Los líderes, entonces, que tienen casa iglesia, pastorean la grey, la cuidan. Y me gusta usar la cuidan, juntamente con el pastor, ayudando al pastor a hacer el trabajo de cuidado pastoral. No necesariamente esos líderes son pastores establecidos como ancianos, pero tienen cuidado de la iglesia a nivel pastoral. Dar la casa iglesia. Si algún hermano en la casa iglesia se enferma, ¿quién lo va a ir a ver? El líder. Estamos viendo cómo estamos repartiendo el cuidado pastoral. Ese líder está cuidando esa grey. Si algún hermano ahí tiene alguna necesidad, ¿a dónde debe de venir? A ese líder. ¿Sabes qué? No puedo pagar la luz, no puedo pagar la... Ok, déjame hablar con el pastor, ver cómo... ¿Ves cómo estamos haciendo? Estamos transicionando un cuidado pastoral y se está pastoreando la iglesia. Así la iglesia puede crecer en número y no ser desatendida pastoralmente. Estoy contestando, ¿verdad? Podemos crecer a 300 personas y el pastor principal no está pastoreando 300. Pero escuchen bien, las está pastoreando a través de su equipo. El ejemplo de Cristo usó este patrón. Él tomó a 12, les modeló cómo hacerlo. Mírenme, así ustedes pastorean, así ustedes cuidan. Síganme, mírenme en predicar, mírenme en enseñar. Y luego, ¿qué hizo en Mateo 10? Los envió, vayan y háganlo. Y cuando fueron y lo hicieron, reviraron con el reporte. Ahí está la interdependencia. No es que los envía y ahora ellos son pastores que hacen lo que les da la gana con la casa iglesia. No, tienen que virar para atrás y decirme qué está pasando. Y eso hay una forma de hacer unos reportes. Ahora, voy a decir esto porque tenemos que empezar a matar ciertas cucarachas que se cuelan. Esto es importante y ciertos retos con todo. Esto es importante. ¿Cuál es el reto de ese concepto? Que a mí me encanta porque veo que es bíblico y porque veo que desprende al pastor de muchas responsabilidades para que el pastor pueda hacer su trabajo de enseñar, predicar, mantenerse orando por la iglesia, lo que es más importante para él, la visión de la iglesia. Pero sabemos que toda estructura tiene sus propios retos. El reto es el siguiente. Y por eso es que necesitamos equipar siempre a sus hermanos antes de ponerlo ahí. Si usted pone a alguien ahí que no ha sido procesado por las 10 clases y no ha entendido el evangelio y no está enamorado del evangelio y no entiende el evangelio y lo que está enamorado de su ministerio, créame que al ponerlo ahí y la gente pegar a identificarse con él y verlo como un pastor, usted está creando su propia división. Porque en el momento que este hermano se enchisme con el pastor, arranca con esas ovejas por ahí para abajo. Y como tú evitas eso, es enamorándolos del evangelio primeramente, que entiendan el diseño de Dios, que entiendan lo que es trabajar en equipo, para entonces tú soltar. Y cuando los hermanos que lo van a hacer peguen a enamorarse, eso es normal, a identificarse más con él, que no es malo, es necesario. Toda persona necesita identificarse con su líder. Él se asegure que lo hagan de una forma sana, no adictiva. Cuando el hermano venga, ay, es que a mí me gusta más como tú enseñas. Hermano, le voy a explicar algo. En esta iglesia somos un equipo y cada cual opera en su gracia. Y aquí hay diferentes pastores, aquí está el pastor principal. Agradezco que te agrade como enseño, pero quiero que pongas tu mente en Cristo. Aquí la obsesión de nosotros es Cristo, no es ministerio, no es hombre. De hecho, nosotros lo que hacíamos era lo siguiente, diferentes estrategias. Las estrategias pueden ser variadas y las estrategias están para matar ese tipo de cosas. Nosotros en un momento dado hicimos esto. Rotábamos los líderes de las casas iglesias. Entonces yo estaba en una casa iglesia 3 meses y después de 3 meses nos rotábamos. Eso mataba ciertas cosas. Número 1, mataba eso, que la gente se apegara a un solo líder. Segundo, que el líder se apegara al grupo. Otra cosa, que el líder pudiera bendecir no solo esta sección, sino también aquella. Y que entonces los hermanos no fueran bendecidos siempre solamente por uno en los grupos pequeños, sino que pudieran gozar de todos los dones en el liderazgo. ¿Estamos viendo? Ahí tú estás matando un montón de cosas con esa estrategia sencilla. 3 meses, ¿por qué 3 meses? Porque con 1 mes no era suficiente para establecer relación, todo eso. Pero, últimamente, ese grupo había un líder que aunque estuviera en otra casa iglesia, era quien atendía las necesidades del grupo. ¿Entendieron? ¿Vieron eso? Esa dinámica. Entonces, así podemos crecer saludablemente y nos aseguramos de todo eso. Créanme que hemos pensado en muchas cosas. Ok.
La letra D, el cuidado pastoral. Estaba ahí. Vamos a la E. Esta iglesia, Casa de Gracia, también ofrece y está comprometida en ofrecer a sus miembros un ministerio de ¿qué? De niños. ¿Verdad? Y ahí ustedes tienen. Lo otro que el liderazgo ofrece es mentoría pastoral. La mentoría apostólica, se le llama así mentoría apostólica porque es una mentoría de equiparte. Es ofrecida a aquellos líderes, perdón, me toqué aquí, no sé si... La mentoría apostólica es ofrecida a aquellos líderes principales funcionando dentro de algún ministerio fuera o dentro de la iglesia local. ¿Qué es mentoría pastoral o mentoría apostólica? Es lo siguiente. El equipo de liderazgo, los líderes principales que están frente a ministerios en esta iglesia, una vez al mes el pastor se reúne con ellos y los sigue continuamente equipando. Le sigue impartiendo clases de liderazgo. O sea, eso es una mentoría continua. Y en esa reunión también los líderes tienen la oportunidad de presentar reportes de su ministerio. Mira, aquí es que estamos, estos son los retos que tenemos con los ujieres, esto ha pasado. Ahí hay mentoría. Porque entonces el pastor ahí te puede mentorear y decir, mira, fíjate, piensa hacerlo de esta forma. O trata esto, si te están dando problemas los ujieres, no están llegando a tiempo, hay mentoría. Y eso es un continuo equipamiento a los líderes existentes. Porque muchos líderes se quejan de que una vez son líderes nadie los equipa, nadie les sigue enseñando, lo pusieron ahí, lo soltaron y coge como quiera. No, continuamente en esta iglesia se te va a dar mentoría, equipamiento, ¿ok? Importante. Y la letra G, CCN Global, es otra cosa que ofrecemos, que es la red, y esta iglesia al ser parte de la red goza de cualquier cosa que la red haga, ¿ok? Entonces ahí usted es parte ya de esa red. Preguntas hasta aquí. En el futuro, cuando tengamos un ministerio formado de otras cosas, es lo que ofrecemos a la gente. Cuando esté el Instituto Vanguard, va a estar ahí como algo que ofrecemos como iglesia y nos comprometemos con ofrecer. Todas esas cosas están ahí. Esto es lo básico que ofrecemos. Y claro, cuando hablamos de mentoría, es la consejería que también se ofrece al cuerpo de Cristo en general. Como pastores es lo que ofrecemos. ¿Ok? Preguntas en esta sección. Ustedes son bien fáciles. Ajá. Ajá. No. No, no, no. No, porque el reto de la iglesia es que siga creciendo y equipando líderes. Por ejemplo, una vez yo llegué a tener como 7 líderes preparados, pero solo 4 casa iglesias. Algunos de ellos descansaban y los otros hacían y los rotaba. Pero tan pronto hubiera la necesidad de abrir otra casa iglesia, entonces el líder adoptaba esa casa iglesia. Ese es el ciclo perpetuo que se lleva ahí. Entonces, también si algún líder necesita descanso, pues se provee a esa casa iglesia a alguien que lo cubra. Eso es sumamente importante. Y eso, ya luego, cuando eso se vaya a establecer, se va a dar un entrenamiento de cómo operan las casas iglesias. Ya sea yo, sea el pastor Anel, se va a dar un entrenamiento porque eso es un ministerio. Hay que ver quién puede ser líder. Todo eso hay que definirlo y eso lo tenemos definido. ¿Cómo operan las casas iglesias? ¿Cuál es el propósito de una casa iglesia? ¿Cómo un líder se prepara para dar una casa iglesia? ¿Cuáles son los objetivos y el fin de la casa iglesia? Todo eso está escrito, todo eso lo tenemos. Cuando llegue el momento de establecerse ese concepto de casa iglesia, ¿cómo es? Vamos a dar un equipamiento a esos líderes en particular que tienen el potencial a ser líderes de casas iglesias. Ajá. Sí. Sí, voy a explicar algo. Todo esto ya tiene que ver con estrategia. En Orlando lo hacíamos de esta manera. Teníamos 2 cosas, algo que se llamaba grupos de vida y casas iglesias. Los grupos de vida
eran grupos para darle el discipulado a las visitas. Esos eran grupos de vida. El fin con un grupo de vida era que se podía dar de varias formas. ¿Ok? Primero, si venían 5 personas y estaban interesadas en coger el discipulado, se podía abrir un grupo en el edificio y decirle, pues, todos los domingos van a venir 1 hora antes del servicio y yo le doy el discipulado. Y esas clases, pues, daba yo 3, otro líder que daba, así, hasta que pasaran los 3 meses. O, vamos a decir que Lizzy, aquí, que es miembro de la iglesia, y tiene la capacidad de enseñar, hay una sola persona que quiere hacerse miembro y quiere coger las clases de discipulado. Pues yo le puedo decir, Lizzy, te la voy a entregar a ella y tú le vas a impartir el discipulado. Reúnanse cuando quieran, donde ustedes quieran, encárgate de impartirle. Eso era un grupo de vida. ¿Ves? Porque ahí se estaba impartiendo la vida, el evangelio, el discipulado nivel 1. Ahora, las casas iglesias, que ustedes le pueden poner el nombre que ustedes quieran, iglesias, casas, iglesias, células, eso mismo es, o iglesias en las casas, es para miembros. El fin y el propósito de las casas iglesias, voy a explicar de una forma sencilla. Y puede variar entre ustedes nuevamente. El fin de como nosotros lo hacíamos era el siguiente: que el mensaje que se predica el domingo, que se predica, ese bosquejo se le enviaba a los miembros. O se ponía en la página, ellos lo bajaban, o se le enviaba por un email masivo. Ese mismo domingo o el lunes se le enviaba. Los miembros debían de tomar esto y traerlo a las casas iglesias. En la casa iglesia lo que se iba a hacer era, una de las cosas, repasar el mensaje. Porque el bosquejo normalmente yo lo hacía que terminara con 4 preguntas de discusión. ¿Qué aprendiste de este mensaje? ¿Cómo Dios te habló? Referente a este principio, ¿qué tú crees? Entonces, era como un devocional que tú imprimías y tú llegabas a la casa iglesia para compartir lo que tú contestaste. Porque el fin de la casa iglesia no es que el pastor o el líder vuelva a enseñar otra hora de enseñanza del mensaje. Ese no es el propósito. El propósito es que el líder diga, él empiece de esta manera. Y eso es lo que yo enseño cuando entreno para casa iglesia. Primero, el trabajo del líder es decirle, ok, hermanos, vamos a empezar la reunión, oramos, si hay alguna petición. Ok, si alguien quiere cantar o queremos cantar algo, pues eso se prepara, se ordena y lo cantamos. O sea, yo usaba YouTube en mi casa iglesia, lo que fuera, y cantábamos. Después de cantar, y eso tiene propósito. Ok, entramos a la parte de la palabra. Y en la parte de la palabra, la discusión del bosquejo, lo que hacía era que yo empezaba diciendo lo que me tocó a mí. Aunque yo prediqué, esto fue lo más que me tocó cuando estaba haciendo el mensaje y cuando lo prediqué. Me tocó y contesto la primera pregunta por lo menos. La contesté. Luego, dime qué te tocó a ti y tu contestación a la primera pregunta. Y el hermano. Y luego así. Amado, cuando veníamos a abrir los ojos, a veces no había dado tiempo porque los hermanos comienzan a comentar, comienzan a hablar. ¿Qué está pasando ahí? El cuerpo está edificando el cuerpo. El cuerpo está. Porque hay algo que él recibió del mensaje que tal vez yo no lo recibí. Y cuando él me lo comparte, él está compartiendo ahora el Cristo que está en él. Me está edificando a mí. Y puede que diga algo que yo mismo que enseñé ni lo vi. Yo, wow, rayo, mírate esto. Y tal vez lo que Dios le reveló a él, otro hermano no lo vio y lo necesitaba. Y cuando él terminó, pasó, ok, el próximo. Cada hermano en la casa iglesia está participando. ¿Por qué nosotros en Orlando no permitíamos visitas ahí? Lógico, porque si tú traes una visita y estamos discutiendo un punto que ya nosotros entendemos de la gracia, van a decir que la salvación no se pierde. Y la visita nunca ha escuchado eso, se creó un escándalo ahí. Y el hermano va a pegar a hacer preguntas y ahora se rompe el propósito para poder atender el problema del hermano y la crisis. Y ese no es el propósito. El propósito de una casa iglesia es la nutrición continua del cuerpo de Cristo. Ya cuando una persona se añade a la iglesia, se localiza en una de las casas iglesias, la más cerca que le queda a la casa, o la más que él quiera ir, porque el amigo está allí, o porque ese fue el que como sea, pero se localiza. Y ustedes van a ver que uno de los compromisos de los hermanos en la iglesia era ir a la casa iglesia. Ese es tu nutrimiento, ahí se te pastorea, ahí se te cuida, ahí se te nutre, ahí tú nutres, ahí tú das. ¿Entendimos eso? Uh-huh. Sí. No, esos son los grupos de vida. Ahí tú invitas al pejo del vecino, al vecino, todo el mundo, y eso. El ideal es que cada miembro de la iglesia pueda ser capaz de hacer un grupo de vida en su propia casa.
y compartir el discipulado. Y si esa persona dice, wow, sí quiero, pues mira, puedes venir a la congregación de nosotros y allí se te va a hablar más del discipulado y puedes coger una clase de membresía y ser parte de nuestra congregación. Pero sabemos que no todos los miembros se sienten cómodos en impartir el discipulado. Entonces, ¿qué se hace? Pues si tú tienes un vecino que esté interesado, habla con quien tú sabes en la iglesia, que sabe, mira, tú puedes hacer esto y ayudarme. O habla con el pastor, ¿a quién tú tienes que pueda comprometerse por 3 meses en ir a casa para discipular a esta familia? Y ahí se canaliza. Exacto. Claro. Ujú. Claro. Sí. Claro, no. No. Hay hermanos que le va a llegar gente y, ok, mira, este hermano, te voy a hablar con él para que te disipule o... Perfecto. Eso es perfecto. Pero lo que quiero es que cada miembro se sienta responsable de estar envuelto en esto de discipular gente. Importante, ¿verdad? Entonces entendimos eso. Ahora, ustedes como iglesia pueden decidir luego decir, no, las casas iglesia las vamos a usar también para que se traiga visita. Yo lo hice así en Orlando porque entendía que era la mejor forma de perpetuar una sanidad y, y nos dimos cuenta. Escuchen, ustedes están escuchando no solo algo que escribimos ahí, no, algo que ya se probó y se corrigió y se recorrigió y lo pensamos otra vez, espérate, wow, esto no resultó, vamos a hacer como, ok, ¿alguna otra pregunta? ¿Te contesté? Sí, ok.